Buenas noches, amigas y amigos, a quienes están conectados por vía Zoom, a quienes están por Facebook y por todas nuestras redes sociales de Foro Jurídico. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Simplemente Derecho. En esta ocasión, de una manera extraordinaria, en un miércoles. Pero bueno, vamos a esperar que disfruten ustedes esta plática con dos grandes ponentes, amigos, que pues nos permitieron invitarlos el Día del Niño para esta entrevista, así que son más que bienvenidos. Es el maestro Carlos Odriozola Mariscal y el doctor José Artemio Zúñiga Mendoza. Me voy a permitir dar alguna referencia curricular de ambos para que por favor vean ni más ni menos a qué brillantes personas y mentes tenemos el día de hoy. El maestro Carlos Enrique Odriozola Mariscal es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. Una de las cosas que en algún momento dijo y que a mí me constan es que es una persona proba y honesta. Jamás ha sido funcionario público ni ha pertenecido a partidos políticos. Proviene de la sociedad civil y es abogado libre en el ejercicio de la profesión. A través del Centro con la Discriminación AC, CECODI, que fundó en 2007, ha luchado judicialmente mediante litigio estratégico por los derechos humanos de las personas y grupos vulnerables. Como abogado, ha defendido causas sociales desde hace más de 30 años, litigando asuntos incluso ante la Suprema Corte de Justicia. Y ha motivado más de 30 tesis de jurisprudencia que impactan la vida de las personas. Entre los temas que él agota y del que es experto, que ha litigado y trabajado, está el de discriminación y derechos humanos a través del CECODI, que fundó en 2007. También temas como discriminación en el empleo por edad, en el que a través de una cruzada judicial de litigio estratégico que inició en 2007, lleva más de 30 demandas civiles en defensa de los derechos humanos en que no haya discriminación por edad. Eh, Asimismo, logró que la primera sala de la Suprema Corte resolviera en el 2014 un precedente, perdón, que trajo 20 tesis de jurisprudencia para evitar la discriminación. Ha buscado también luchar contra la discriminación en el empleo por discapacidad. Ha buscado proteger a la clase campesina desde el 2010, representando ante juzgados a más de un centenar de ejidatarios despojados de su tierra. Entre ellos tiene el caso Holbox, que además de ser un tema relevante, ha sido ampliamente cubierto en los medios, incluso existe un programa especial de ello. Ha protegido y ha defendido derechos de los migrantes, el derecho a la ciudad, eliminación de la discriminación por orientación sexual, protección de derechos de las mujeres, el derecho al honor. Es un experto en la defensa del derecho al honor y la percepción de las personas. Ha protegido la libertad de expresión, derecho a la información y derecho de réplica. Eh, entonces, el maestro Odriozola, como ustedes pueden observar en su gran experiencia, ha estado cerca de estos derechos humanos y además lo conozco bien en virtud de su trabajo como presidente de la Academia de Derecho Internacional Privado y Comparado, por lo cual él nos va a ilustrar con algunos temas de derecho internacional y derechos humanos. Por otra parte, y no menos importante ni menos brillante, está el doctor José Artemio Zúñiga Mendoza. El doctor José Artemio Zúñiga Mendoza fue juez de distrito con más de 20 años de experiencia en el sistema jurídico, con estudios de maestría y doctorado en Derecho y especialización en Derecho Penal Acusatorio. Tiene estudios también en ejecución penal, amparo y derechos humanos. Tiene una gran capacidad para analizar y aplicar la ley de manera efectiva, garantizando justicia equitativa y la protección de derechos.
Él tiene un enfoque proactivo en la resolución de conflictos y habilidad para gestionar procedimientos complejos para mejorar la eficiencia judicial y aumentar la confianza pública en el sistema. Está comprometido con la formación continua y la innovación en la impartición de justicia. De hecho, es maestro universitario. Tiene un doctorado por la Universidad Panamericana, tiene maestría por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialización en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, tiene otra especialización, perdón, en la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciatura también por la UNAM con varios diplomados. En su experiencia docente ha dado clases en la Universidad de Anáhuac, en la Universidad Latina, en la Facultad de Derecho de la UNAM y tiene participación académica en talleres, conferencias, entre otras. Fue secretario técnico en una ponencia de una consejera de, el, del sistema de justicia penal acusatorio en diversas jurisdicciones, fue secretario de tribunal, fue oficial judicial. Como ustedes pueden ver, bueno, y perdón, el doctor José Artemio Zúñiga Mendoza está participando para buscar una posición como magistrado en el Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? No quiero perder el tiempo en dar esta pequeña historia, porque no dije todo lo que se puede hablar de nuestros queridos colegas. Y bueno, déjenme platicarles que este es, pues, ya saben, una plática informal en la que queremos saber de las personas. Quisiera empezar con Carlos. Carlos, ¿cómo es un día de Carlos Odriozola? Muy rápido, porque queremos que también nuestros amigos y amigas se inspiren en personas que se dedican a los temas que tú trabajas. Perdón, ahí estamos. Muchas gracias por la invitación, Ligia. Un gusto saludarte, saludar a todo tu auditorio, este foro jurídico tan importante. Y bueno, yo encantado de participar aquí con ustedes. Bueno, un día normal, porque un día de campaña, pues ya son muy distintos, ¿no? La verdad es que ya son días atípicos, muy complicados, muy atareados. Y bueno, pues no te voy a platicar mi día de hoy porque sí ha estado de locos, pero te voy a platicar un día normal en la vida de Carlos Odriozola. Yo llevo 30 años litigando ininterrumpidamente todos y cada uno de los días hábiles y muchos inhábiles también, porque el litigio siempre nos lleva a dar todo lo que tenemos por la justicia, por llevar a nuestros representados, a la gente que ayudamos a que tenga justicia, pues a veces nos lleva hasta en horas inhábiles a estar trabajando la mente, el cuerpo, todo. Pero hace 20 años que comencé esta historia del Centro contra la Discriminación y entonces me aboqué principalmente, y es lo que realmente me resulta satisfactorio de la práctica jurídica, llevar asuntos relacionados con la no discriminación y el respeto a los derechos humanos. Y entonces, a través del litigio estratégico, es lo que he venido haciendo durante los últimos 20 años, buscando además pues las oportunidades, los asuntos, ayudar a las personas, escuchar a las personas muchas veces que se acercan con problemas complejos. Usualmente este tipo de problemas no son sencillos, no son asuntos pues de blanco y negro, maniqueos, no sé, son asuntos que en realidad pues llevan muchas colisiones a veces de derechos fundamentales. Hay que hacer desde la consulta un test de proporcionalidad, como finalmente lo acabará haciendo la Corte en su momento, desentrañar los problemas, entender los problemas de la gente, acompañarlos, lo que se llama los acompañamientos famosos de la gente que sufre por tener realmente una respuesta a sus problemas. Y bueno, pues lo demás es simplemente litigio, es estudiar los asuntos, analizar sus alcances, prepararse, porque obviamente estos 30 años pues no han ido solos, tampoco nada más con el tribunal, ha habido, como también aquí con mi colega, también candidato y muchos otros que están participando en este proceso, pues todo un proceso también de capacitación, de mejora, ¿no? Maestrías, doctorados, especialidades, eh, pertenencia a academias, escritos, artículos, libros, ¿no? Y son 30 años, pues ahora sí que a tambor batiente y todavía no termina. Vamos a ver qué sucede. Muchísimas gracias, Carlos.
Y bueno, voy contigo, José Artemio. Tú tienes también un recorrido tanto académico como profesional impresionante. Vamos a preguntártelo igual que a Carlos, antes de que entraras en este torbellino de la elección para el puesto que estás buscando el apoyo de la ciudadanía, ¿cómo es un día de un personaje como don José Artemio eh, para sentirse pleno como abogado, como practicante del derecho, como juez? Muchas gracias, Ligia, por la invitación, a ti, a Foro, un saludo a tu auditorio, un abrazo, Carlos, en verdad, creo que estamos siendo compañeros de este sueño para transformar a México. Bueno, mira, yo dividiría mi vida en dos. En verdad, yo antes de renunciar, porque he de comentarles que yo renuncié a la judicatura el año pasado, incluso antes de este tema de la reforma judicial, y renuncié, digo, no es el foro, pero renuncié porque ya no creía en el sistema. Después de 9 años totalmente de carrera judicial, entregado a la carrera judicial, desde meritorio. Entonces, yo forjé mi vida en realidad, realmente en los juzgados y los tribunales, eh, hasta que llegué a ser juez de distrito, pasé prácticamente por todos los escalafones judiciales y en esa época en donde yo me dedicaba a la judicatura, en realidad la vida en los juzgados es muy absorbente. Hasta que no la vives, hasta que no estás ahí adentro, te das cuenta que realmente vives para la judicatura, llegas temprano, sales tarde, entre tus tiempos te dedicas a estudiar o a proyectar o a revisar o a estudiar, en fin, y así transcurren los años. Cuando yo decido renunciar, mi vida cambia totalmente y empiezo un proceso de reinventarme en la vida. Y sobre un eje primeramente en donde priorizo mi salud, en donde priorizo mi vida, porque estoy convencido que una vez que las personas podamos estar felices, en paz con nosotros mismos, podemos ser buenos juzgadores. Si una persona con problemas de rencores, con problemas de odios, con problemas de revanchas, no puede ser un buen juzgador. Entonces, antes que nada, yo tengo muy claro eso. Entonces, en mi día a día, en la mañana, trato de hacer ejercicio, trato de ir al gimnasio, engordo con el olor, entonces, pues bueno, trato de cuidar mi cuerpo primeramente y después un tema de estudio. Y ahorita, como lo decía bien Carlos, este tema de la campaña es una locura, es un sueño, pero la verdad es muy absorbente y muy contentos porque, pues, que gane el mejor, que gane el que vote la ciudadanía, pero que todo sea por el bien de México. Esa es la idea. Muchísimas gracias, José Artemio. Yo creo que es algo que hemos venido escuchando de diferentes personas que nos han acompañado y que precisamente le han apostado a esta nueva aventura en el país, incluso de una reforma judicial profunda. Y déjenme entrar un poquito al tema de la visión de ustedes para la posición que están buscando en un caso para ser ministro de la Corte, en otro caso para ser magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, que vaya que es interesante ser juez de jueces. Eh, una de las cosas que a la ciudadanía le preocupa es, ¿y mis derechos humanos dónde van a quedar ahora que venga este nuevo sistema y que entre en vigor? Que la teoría es que la ley sigue siendo la misma y lo que cambian son los juzgadores, pero no podemos separar las personas que ven el derecho, las que le aplican, de ese derecho. Entonces las personas nos dicen, ¿y qué va a pasar con mis derechos humanos? Primero, desde el punto de vista nacional, ¿cómo ven ustedes la protección de los mismos en cada una de las trincheras en las que van a estar? Porque al final los beneficiarios de esta reforma judicial deberían de ser los ciudadanos, aunque sea de manera indirecta. Entonces, ¿cómo ven la protección de los derechos humanos? Antes de irnos a las cuestiones internacionales. Empiezo en este caso contigo, José Artemio, si eres tan amable.
Gracias, Ligia. A ver, a mí me parece que los derechos humanos ya estaban, siempre han estado. O sea, no es inventar algo nuevo. El tema es cómo los aplicas, con base en qué estándares. Para centrar el tema, desde mi perspectiva en el Tribunal de Disciplina Judicial, yo veo muchas asimetrías en el acceso a la justicia, en la impartición de justicia en el país. Y creo que es necesario que la misma justicia que se imparta en Sonora sea la misma que en Yucatán, en Oaxaca o en Ciudad de México. Es exactamente lo mismo. Yo creo que no hay que categorizar por importancia de los asuntos. Absolutamente todos los asuntos son importantes. Y el respeto a los derechos humanos, porque de eso se trata la impartición de justicia, es el gran reto que tenemos. Entonces, es importante que el Tribunal de Disciplina, al menos desde mi perspectiva, va a tener varias funciones. Pero la primera va a ser, por ejemplo, en el primer año que se instaure esta reforma judicial, va a tener una labor de vigilancia sin precedentes en nuestro sistema jurídico. ¿Qué va a pasar? Va a vigilar el desempeño de cada una de las personas juzgadoras y sobre esa parte va a identificar quien no esté cumpliendo los estándares mínimos o quien no esté a la altura y puede enfocar sus acciones en que a esa persona se le dé cursos de capacitación, se le dé incluso hasta un periodo para que pueda encauzar sus causas, perdón, su forma de ver la justicia y de impartir la justicia, y si no da el ancho, por así decirlo, si no cumple con los parámetros que necesitamos de una justicia de calidad, pues tendrá que ser removido. Entonces, esa parte en el Tribunal de Disciplina Judicial es nueva en nuestro sistema jurídico y me parece que es importantísimo porque le viene a dar esa garantía a la sociedad de que va a estar siempre vigilante y atento de que las personas estén cumpliendo con esos parámetros mínimos. Y desde otra perspectiva, el Tribunal de Disciplina Judicial va a tener dos canales. Uno, de recibir denuncias y de verificar sobre la base de estar siempre atento de actos de corrupción, de actos contrarios a las normas. Entonces, el Tribunal de Disciplina Judicial va a verificar que los derechos humanos de las personas sean respetadas en todos los órdenes, juzgados, tribunales y en toda la judicatura nacional y precisamente con la finalidad de que las personas tengan una justicia más cercana y sobre todo respetuosa de los derechos humanos. Y ahí me permito hacer una pregunta. ¿Y qué pasa con los derechos humanos de los juzgadores? Imaginémonos que Carlos ocupa el puesto para el cual está participando, que es en la Suprema Corte, y él también dice, bueno, yo también tengo derechos humanos y el debido proceso. ¿Cómo o qué espero de este tribunal de disciplina judicial, yo como juzgador, para que mis derechos humanos como juzgador también estén protegidos y no sentir que todos los días tengo la guadaña encima de mí y al Tribunal de la Inquisición, que es como se le ha llamado a este nuevo tribunal de disciplina? Claro, esa concepción yo la quería dejar hacia después, pero vaya, ante tu pregunta es inminente la respuesta. Creo que mucho del foro ha dicho que el Tribunal de Disciplina Judicial va a ser un tribunal de la Santa Inquisición. Quiero decirles que los tribunales de la Santa Inquisición no son propios de sistemas democráticos. Entonces, de entrada, es incompatible con nuestro sistema jurídico, con nuestro sistema de ver la organización del Estado. Entonces, este tribunal de disciplina judicial, lejos de ser un tribunal de la Santa Inquisición, en la perspectiva que tú planteas y pones en la mesa muy atinadamente, se trata de también darle la posibilidad a las personas juzgadoras de que resuelvan como resuelvan, siempre y cuando sea en justicia y en apego a los derechos humanos, tendrá un tribunal de disciplina que los escuche y que los proteja. Es decir, las personas juzgadoras deben de entender, y la sociedad en general, que el tema de justicia no es un tema popular. Es decir, hacer justicia no se trata
de que sea más popular o no, simplemente el que tenga la razón. Entonces, si el juzgador resuelve algo que tal vez no es popular, pero que es lo jurídicamente justo y lo que es en justicia, el Tribunal de Disciplina va a protegerlo y va a respaldarlo en sus decisiones. Insisto, la justicia a veces no es popular, ni modo, pero es la justicia. Y si esto es lo justo, pues adelante. Entonces, para eso está el Tribunal de Disciplina también, para que las personas juzgadoras se sientan respaldadas sobre su independencia judicial. Y creo que eso es sin precedentes. Entonces, fíjense en el foro, mucho del éxito de la reforma judicial va a transitar sobre el buen actuar del Tribunal de Disciplina Judicial. Es decir, si el Tribunal de Disciplina Judicial realmente se enfoca y actúa sobre las bases que está diseñado, me parece que la reforma va a ser un éxito. Muchas gracias, José Artemio. Y esto me da oportunidad de ir con Carlos. Carlos, como pudimos ver en todo tu historial de 30 años, te has dedicado a esa defensa de las personas vulnerables con el litigio estratégico, eh, realmente con esa sensibilidad a las personas que lo requieren. Eh, ¿Cómo ves tú, antes de irnos a lo internacional nuevamente, cómo ves tú el que sí se pueda o no se pueda avanzar con esto a través de autoridades jurisdiccionales, en este caso tú que estás participando para la Suprema Corte de Justicia, cuando tenemos una constitución que aparentemente había llegado a su máximo de protección de derechos humanos y que ahorita va quizás en un sentido de estancamiento o de retroceso en algunas de sus partes? ¿Cómo tú como juzgador podrías hacer que la mirada se regrese a la protección de los más vulnerables, pero también de aquellas personas que simplemente tengan derecho a la protección de sus derechos humanos, incluyendo el de la legalidad, el del debido proceso? Eh, ¿Qué es lo que sí vas a poder implementar a la luz de una constitución, vamos a llamarle un poco más rígida, que antes y que le va a exigir mucho a las autoridades jurisdiccionales? Bueno, mira, los derechos humanos son inherentes al hombre, siguen existiendo, evidentemente, como ya también lo dijo aquí mi colega, siempre han existido, pero se han visto de forma distinta. Por eso, Jean-Jacques Rousseau en el Contrato Social decía, ¿por qué si el hombre es libre, continúa encadenado? Y son obras, a lo mejor de la época de la Revolución Francesa. ¿Por qué la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se llamaba del hombre y del ciudadano y no del hombre y la mujer? ¿Por qué al poco tiempo existió una Declaración de los Derechos de la Mujer y a esa mujer la guillotinaron? ¿Por qué? ¿No? Entonces tenemos que ver que los derechos humanos son y van progresando con las sociedades. Y nosotros, si bien tú dices, oye, teníamos una constitución que había llegado a lo mejor al máximo, una judicatura que había llegado al máximo, yo te diría, no, nunca vamos a llegar al máximo en el respeto de los derechos humanos. En el respeto de los derechos humanos tiene que seguirse progresando. Son progresivos y tiene que seguirse haciendo sécula seculorum de por sí para toda la vida. ¿Sale? ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener forma de perfeccionarlos. Entonces, estos primeros instrumentos que de alguna manera fijaron, delinearon cuáles eran los derechos humanos en México a partir de la reforma constitucional de 2011, a partir del caso Rosendo Radilla, pues existió un cambio de chip, un cambio de mentalidad en la Suprema Corte que permitió, en la Suprema Corte, en la Judicatura y en todas las autoridades jurisdiccionales en general, que permitió a través del control difuso de la constitucionalidad, de los famosos escrutinios estrictos, de todo este desarrollo jurisprudencial que empezó a darse a partir de esa fecha, pues ha ido permitiendo que esos derechos humanos se hagan un poquito más reales. Sin embargo, a este momento en el que hay digamos que un nuevo hito en la aplicación o en lo que va a ser la aplicación, estamos en un momento sin duda irrepetible. Primero, porque vamos a entrar en un tema de elección y al mismo tiempo de selección, digamos, de jueces, en el cual vamos a tener que estar muy atentos todos a los perfiles de aquellas personas juzgadoras que vamos a elegir.
para tratar de que sean lo más acorde, evidentemente, pues a esa progresividad de los derechos humanos, porque los derechos humanos son inmanentes e inherentes a todo mundo, a todo mundo. Cuando hablo de todo mundo, hablo incluso de las empresas, por ejemplo, ¿no? Conforme a Claro. su capacidad, también tienen ciertos derechos fundamentales que mientras sean compatibles con su, Naturaleza, sí, con su su esencia, naturaleza sí. jurídica de persona moral, pues también los gozarán, por ejemplo, el acceso a la justicia, ¿no? El debido proceso, desde luego. Si hay una cantidad, una muy buena serie de derechos fundamentales, para no hablar de humanos o no, ¿no? Que le pueden corresponder a las personas físicas, morales y a todos aquellos que clamen justicia. Y entonces, esta nueva corte, en principio, este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y en general las personas que van a arribar al Poder Judicial, en principio, yo diría que se ven personas juzgadoras con un cariz un poco más social de lo que tenían antes. Y eso pues no nos puede llevar a un retroceso en la materia de derechos humanos. Técnicamente nos llevaría a un progreso en la interpretación de los derechos humanos. Ahora, si tú me preguntas, oye, ¿tenemos o no los candidatos y personas candidatas, digamos, los tamaños, la preparación o El no? valor, Bueno, y el valor, evidentemente, que va a haber que tener los principios, la autonomía, ¿no? Para poderlos o no aplicar, pues eso va a depender ya prácticamente de las personas. Pero yo te diría de estas y de las anteriores. El 60% o 70% de los actuales candidatos ya pertenecían de alguna u otra manera al Poder Judicial. Entonces, tampoco estamos hablando de una cuestión de tabula rasa, decir aquí ya no queremos a nadie que venga del Poder Judicial. No. O sea, muchos de los candidatos y candidatas que actualmente existen para todos los cargos, se dice de un 60-70%, ya pertenecían al Poder Judicial. Entonces, yo no preveo o veo que vaya a existir un nuevo Poder Judicial desde el punto de vista de preparación de las personas o incluso de carrera judicial de las personas. Yo creo que sí viene, desde luego, un nuevo Poder Judicial, sin duda, más vigilado, también es cierto. Se requería de una cierta vigilancia, también sin duda, y sobre todo para abatir la corrupción. Estábamos y no es retórica, ¿eh? O sea, yo lo veía todos los días como litigante. Estábamos en un esquema bastante corrupto y eso tiene que terminar. Y eso va a terminar, pues además del Tribunal de Disciplina Judicial, con la simple reforma en el sentido de que cualquier persona puede denunciar ante el tribunal, no solamente los interesados, dice la ley, cualquier persona puede hacerlo, está legitimado para hacerlo. Y eso entonces nos va a permitir a todos estar muy atentos del actuar de todos los juzgadores. La opinión pública va a poder estar también muy atenta y en ese sentido yo te diría, a mí no me da miedo el Tribunal de Disciplina Judicial, primero y más importante que todo, porque me voy a portar bien, ¿sale? Y si me porto bien, pues ¿cuál es el problema? Ahora, se habla mucho de que pueden existir presiones o no presiones. Bueno, pues también va a estar la opinión pública para poder estar al tanto y también poder opinar en un proceso democrático de información, de libertad de expresión, pues también para decir, oye, ¿está sucediendo esto o no? Por ejemplo, en el caso de una denuncia en particular que pudiera existir y que la sociedad también pudiera pensar que existe una presión indebida, por ejemplo, por parte del Tribunal de Disciplina Judicial. Es decir, tenemos que entrar en un esquema más democrático todos, ¿no? Y también más participativo. Yo por eso ahí yo llamaría a la gente a participar con el voto. Estén o no de acuerdo con este proceso, es nuestra legislación vigente y yo creo que es bien importante que la gente se informe y trate de participar en la mayor medida posible, porque eso también le va a permitir poder desarrollar una opinión a futuro en la cual pueda ser también crítico o crítica del sistema que vamos a empezar a vivir y que a partir de este hito del 1 de junio, y ya de por sí estamos ahorita en un impasse, a partir del 1 de junio vamos a ver un nuevo México desde el punto de vista judicial, sin duda. antes de pasar con José Artemio, hay una pregunta quizás de todas las personas. Cuando vemos nosotros la Corte de Estados Unidos, sabemos que es un péndulo, o sea, en algunas ocasiones ha sido más liberal, en algunas ocasiones más conservadora. ¿Cómo definirías tú o cómo le recomendarías a un juzgador
alguien en la Suprema Corte que tomara decisiones sin estar influenciado por ese carácter conservador o liberal cuando se trata de derechos humanos, porque estoy segura que una interpretación en un sentido puede verlos más limitados y el magistrado o el ministro del otro lado va a decir, no, 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 yo pienso de esta manera más conservadora o más liberal y los veo más ampliados. Entonces vamos a tener que regularlos, ¿no? Darles un número de balance para que no se pase de un lado ni del otro. ¿Tú hacia dónde le recomendarías a alguien que estuviera en una posición de ministro de la Corte que fuera hacia algo más liberal o algo menos liberal, ahora que los electores van a escuchar esa posición y van a decir, sí, yo quiero a alguien más conservador, no, yo quiero algo más liberal? Mira, yo nunca he sido pro-yanqui, entonces para mí Estados Unidos no es un modelo a seguir. Sin embargo, Ajá, efectivamente, pues nos gusta seguirlo. En el caso de la Corte de Estados Unidos, Donald Trump va a ser el primer presidente desde Eisenhower, desde, desde Eisenhower, ¿no? Desde Eisenhower o de por ahí, en nombrar él solo a 5 de los 9 ministros de la Suprema Corte. O sea, él directamente ya nombró a 3 y cuando menos va a nombrar a 2 más. Y es una corte, evidentemente, republicana, ¿sale? Evidentemente, si se puede decir así, conservadora y de derecha. No podemos pensar en que los humanos pues nos podamos apartar de nuestras ideologías, pues sería prácticamente contra natura, ¿no? ¿Por qué? Porque somos personas, tenemos una ideología propia. Obviamente tenemos que tener autonomía y la justicia ciega y tenemos que saber sustraernos cuando somos juzgadores de esa ideología propia y evidentemente aplicar la ley como debe aplicarse, conforme a los principios generales del derecho, conforme a la letra de la ley, conforme a su interpretación jurídica, conforme a los derechos humanos, conforme a una aplicación conforme a los tratados internacionales, a la progresividad y todo lo que esto conlleva. Sin embargo, hay que ser muy objetivos en el sentido de la nueva corte que tú vas a ver. Si tú vas a buscar conservadores en la nueva corte, yo de una vez te voy a decir que no los va a ver. No va a haber prácticamente ningún conservador en la nueva corte. ¿Por qué? Porque es una reforma judicial que está siendo producto de un movimiento de izquierda. Y de un movimiento de izquierda que además, y tengo que ser aquí muy honesto, y además no está mal, que viene derivado de una serie eh, de propuestas, digamos, que empezaron por una serie de comités de evaluación que en su mayoría propusieron gente que tuviera una ideología acorde al sistema actual, lo cual siempre ha sucedido en todas las democracias, por lo mismo que estamos diciendo. Si ahorita el presidente Trump es republicano, pues evidentemente que él va a nombrar posibles jueces o justices de la Suprema Corte republicanos y su corte va a empezar a dar un giro hacia la derecha, como actualmente lo está. En el caso de México vamos a tener indudablemente, incuestionablemente, una corte de izquierda. Ahora, ¿eso es bueno o eso es malo? Bueno, pues va a depender también mucho de justamente de la ideología de quien esté del otro lado viendo las cosas. Si la gente que está del otro lado viendo las cosas es gente de derecha, pues va a decir, ah, caray, esta corte a lo mejor no me encanta. Si es un poquito gente más de centro, ¿no? O de centro izquierda, pues va a decir, ah, bueno, pues no está tan mal. Si es más de izquierda, pues va a decir, no está mal, ¿sale? O está muy bien. Entonces, hay que tomar en cuenta esa situación ok. social y política que estamos viviendo al día de hoy. Ahora, yo, en mi opinión personal, es siempre lo liberal y la izquierda. Yo siempre he sido una persona de izquierda en ese sentido y siempre he pugnado por el respeto a los derechos humanos y siempre he pugnado por su desarrollo, por su respeto, por su progresividad. Y pues por eso llevo 20 años luchando por el derecho de las personas vulnerables, derechos, personas discriminadas por razón de edad, personas discriminadas por razón de discapacidad, ejidatarios, campesinos, ¿no? Personas de otra orientación sexual. Y bueno, pues ese es más o menos, digamos, la ideología que yo manejo y siempre progresista respecto de los derechos humanos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tu opinión directa y sincera. Y aquí, José Artemio, me gustaría a ti preguntarte, bueno, el título de nuestra conferencia y entrevista es ¿qué pasa con el ámbito internacional? Y entonces cualquiera diría, bueno, ¿y qué va a tener que hacer el Tribunal de Disciplina con lo internacional? Y en mi pequeña opinión,
creo que mucho, porque yo preguntaría, ¿cómo es que este tribunal debería de asegurar que aquellos principios de independencia, de autonomía judicial, que deben de ser fundamentales para que tengamos buenos jueces, buenas juezas, va a ser y cómo lo va a apoyar este tribunal para que se cumpla con los compromisos internacionales de derechos humanos que hacen que los tribunales sean independientes, sean autónomos, que respeten la ley, que cumplan con los nuevos principios de constitucionalidad y de democracia del mundo moderno. Eh, ¿Qué principios va a aplicar este tribunal para que estemos en primer lugar de lo internacional en la administración de justicia? Mira, yo lo vería desde tres perspectivas. No podemos estar aislados. Una primer perspectiva, garantizando a las personas juzgadoras su independencia judicial. Yo creo que hay algo muy importante en nuestro sistema jurídico y desde la perspectiva disciplinaria, el criterio judicial. El criterio de un juez no puede ser sancionado siempre y cuando se apegue a los principios de derechos humanos, siempre y cuando sea razonable, siempre y cuando sea acorde con las constancias. Tampoco se trata de que por mejor teoría jurídica, planteamiento jurídico, resolvió algo muy progresiva. Sí, pero contra constancias eso no puede ser. O sea, hay que ver cómo lo va a plantear cada juzgador. Me parece que esa parte, siempre y cuando esté el asunto estudiado conforme a las constancias y a la litis planteada, el tema de la independencia judicial y el criterio va a estar totalmente justificado. Ahora, otra perspectiva es, el Tribunal de Disciplina también va a garantizar esa independencia judicial a partir de verificar las capacidades técnicas de las personas juzgadoras, y si advierte que hay alguien que no tenga esa suficiencia técnica, lo mandará a cursos de capacitación, lo podrá reencauzar, y si no cumple con al menos los parámetros mínimos que México merece respecto a sus personas juzgadoras, pues podrá ser removido. Y en el último punto, desde la tercera perspectiva, yo creo que el Tribunal de Disciplina Judicial, al menos en México, va a ser el primero que tenga esa connotación en todos los sistemas jurídicos, tendrá que ser el pionero y sentar las bases de toda esta doctrina de disciplina judicial sobre derechos humanos, por supuesto. Y yo pondré en la mesa que tiene que fomentarse la incorporación a una red iberoamericana, ojo, una red iberoamericana de tribunales de disciplina judicial. ¿Cuál es la idea? Eh, la idea es estandarizar ese canal disciplinario de los jueces en todas las perspectivas, buscando, por ejemplo, unas asignaturas en las facultades de derecho para ver eh, y, 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 enseñarle a los alumnos cómo pueden detectar actos de corrupción, cómo pueden denunciarlos y cómo debe de juzgarse a una persona juzgadora. Y por otro lado también, desde la perspectiva internacional, buscar esos parámetros mínimos, bases para poder juzgar a las personas juzgadoras. Me parece que esa no es una tarea menor, sino un gran reto en construcción de un sistema iberoamericano de revisión disciplinaria de las personas juzgadoras. Yo creo que sobre esa base tenemos que transitar y, por supuesto, respetando siempre el tema de la justicia, del criterio y de los derechos humanos. Y una pregunta, José Artemio, ¿tú verías con buenos ojos que el Tribunal de Disciplina se convirtiera también en una especie de lobista o de cabildero, en el buen sentido de la palabra, para que aquello que observe de áreas de mejora, de áreas de oportunidad de esta reforma judicial, y porque son quienes van a estar todos los días viendo y sufriendo
con y en contra de las autoridades jurisdiccionales en lo que esté pasando. ¿Tú verías con buenos ojos que este tribunal tuviera la oportunidad de acudir con el poder legislativo a decir, oye, espérame tantito, hay que afinar esto, o hay que cambiarlo, o está perfecto y se puede incluso mejorar? Y que ustedes que estuvieran en ese tribunal fueran y acudieran con el legislativo para buscar esos cambios y modificaciones. Ojo, eso haría que ustedes se vieran con una cara como de ombudsman del Poder Judicial para poder hablar a nombre y por ellos y decir, oye, aquí, pues qué bueno que creamos esto, pero es tan nuevo que tiene que corregírsele y hacerle un tuning ahí de en un sentido o en el otro. ¿Tú te atreverías a hacer eso y lo buscarías? Fíjate, Ligia, que le has dado al punto y es una de mis propuestas en campaña. Creo que una de las tareas pendientes que tenemos como judicatura es la creación de un ombudsperson, no ombudsman por el tema de género, sino un ombudsperson judicial. Un defensor de los derechos humanos dentro de la judicatura, creo que es algo que no lo tenemos y que debemos de pugnar por la creación. Entonces, incluso le dice el punto, una de mis propuestas de campaña es eso, la creación de una defensoría de los derechos humanos judiciales, además de todos los canales de denuncia, de todos los canales de investigación proactiva que se tienen que tener. La creación de este ombudsperson de derechos humanos judiciales me parece que es totalmente relevante. Y yo soy de la idea, Ligia y Carlos, de que el derecho se construye y que tenemos una gran oportunidad para construir una nueva cultura judicial, una nueva cultura jurídica, un nuevo sistema nuevo sistema de justicia en México. Entonces, a partir de eso, yo creo que la persona que quede y que elijan los ciudadanos a través de ese voto directo, pues va a ser la mejor tarea. Y quedemos o no quedemos, creo que lo que nos merecemos es un mejor México en justicia. Entonces, más allá de una aspiración personal, más allá de si yo tengo o no eh, las mejores propuestas, creo que lo que México se merece es precisamente una recopilación de todas las ideas que se están poniendo en la mesa y que el que llegue las ponga realmente o más bien que las materialice, porque necesitamos un mejor sistema de justicia. Entonces, en relación con tu pregunta, yo estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto que si hay algo que se ve o que se nota que necesita una adecuación legislativa, aun y cuando no se tenga esa facultad, pues tendrá que hacerse ese cabildeo, por supuesto, para mejorar el sistema de justicia. Totalmente de acuerdo. Y también en el ámbito regulatorio hacia adentro, tendrán que hacerse las adecuaciones necesarias para que podamos llegar a ese buen puerto. Yo pongo en la mesa otra propuesta de campaña que estoy convencido, es la certificación de calidad en los procesos judiciales, una especie de certificación ISO en los órganos jurisdiccionales, creo que es otra de las tareas pendientes que tenemos y precisamente se trata sobre la base de eliminar las asimetrías, las diferencias entre los órganos jurisdiccionales y sobre eso también, no solo en la justicia federal, sino también replicarla en los órganos jurisdiccionales locales. No podemos darnos el lujo de tener diferencias entre la justicia federal y la local. Los ciudadanos padecen de ambas y se involucran en ambas, entonces tenemos que tener estándares igualitarios en todos, buscar esos acuerdos con las judicaturas locales, las comisiones nacionales de tribunales me parece que tienen que estar muy atentas y ahora sobre tribunales de disciplina. Qué interesante este tema de lo que se puede hacer a futuro. Y aquí regreso con una pregunta contigo, mi querido Carlos. Tú eres un experto en derecho internacional. Hay una cosa que casi no se dice, y es claro,
criticamos mucho el derecho interno o los procesos internos para quienes estamos en el mundo jurídico, decir es que son muy tardados, tienen mucho de espera, etcétera. Y cuando se trata de la defensa de los derechos humanos, en última instancia los abogados decimos, bueno, de ser necesario me voy a la Interamericana, ¿no? Primero a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana, o si tú quieres, a la Corte Internacional de Justicia, cuando es ya un grado superlativo. Pero lo cierto es que esa instancia adicional después de las nacionales, a ver, todo el mundo te dice, sí, espérate tantito, porque de aquí a que lo acepten, que pase por la comisión y que llegue a la Corte Interamericana, bueno, ya te quedaste sentado y hasta cambió el sexenio. Entonces, la verdad es que la gente no lo ve sino como una esperanza restaurativa de derechos humanos desde el punto de vista internacional. Si tú estuvieras en una posición de ministro de la Corte, ¿qué podrías hacer para buscar que tanto a nivel nacional estos derechos que están protegidos por las convenciones internacionales de protección de derechos humanos, todas ellas, a nivel nacional sí se respeten? Y que en caso de que no se respeten a nivel nacional, tengamos una justicia también expedita a nivel internacional con estos sistemas interamericanos, el sistema interamericano de derechos humanos, que la verdad es lento y todo mundo lo sabe. ¿Qué harías tú para que eso cambiara? Porque dicen, justicia lenta es injusticia, ¿no? Mira, todas las jurisdicciones internacionales son sumamente lentas porque además están retrasados de trabajo. Yo tengo asuntos o denuncias, digamos, ante la Corte, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es previo a llegar a la Corte, pues desde el 2007, 2008, Casi 20 años. ahora seguimos esperando algún tipo de respuesta. Y las respuestas que nos han dado cuando hemos preguntado es decir, a ver, en primer lugar, tratamos de darle prioridad a las violaciones graves de derechos humanos, uno, y dos, pues aún ahí tenemos que escoger a cuáles le entramos, a cuáles no, lo cual es comprensible porque además son tribunales con muy poco presupuesto y con muy poco personal, no son permanentes desde el punto de vista de que estén trabajando ellos todo el tiempo, cada juez de la Corte Interamericana está en su país, la comisión pues, son pequeñas, debe ser excepcional. Lo que tenemos que hacer y lograr es resolver los problemas de la gente en el ámbito doméstico, para hablar en términos de derecho internacional, o en el ámbito nacional, para hablar de nuestro propio idioma mexicano, ¿no? O sea, en el ámbito nacional debemos de resolver los problemas y debemos de resolverlos pronto. Para hacerlo, hay varias propuestas que yo he hecho. La primera es, la ponencia del ministro de Osola se va a integrar de manera pública mediante un concurso de oposición transparente. Son 70 personas actualmente, puede ser que el día de mañana sean más, depende de lo que vayan a hacer con las ponencias de los ministros que desaparezcan, pero vamos a pensar que sigan siendo los mismos 70, se va a integrar 100% mediante concurso público de oposición por solamente abogados. Son 70 personas que van a ser abogadas y se van además a integrar con estricta paridad de género y además con un microcosmos de lo que es la sociedad. Y vamos a incluir personas con un estrato indígena, personas con discapacidad, personas con diversas orientaciones sexuales, algunos activistas, por ejemplo, en materia de litigio estratégico en muchas materias, ambientalistas, etcétera. ¿Para qué? Para que cuando lleguen los asuntos a la Corte tengamos una resolución o forma de resolverlos a través de mi ponencia de manera muy integral, con mucha justicia social, con mucho compromiso social. Y evidentemente dentro de esta ponencia habrá internacionalistas. En el caso mío particular, pues bueno, soy especialista en Derecho Internacional Privado, soy maestro en Derecho Internacional, conozco perfectamente lo que es el derecho internacional en general, conocemos lo que significa la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, sabemos la responsabilidad en la que incurre un Estado cuando no cumple con sus compromisos internacionales, y todo esto pues abonará a que tengamos unas muy buenas resoluciones. ¿Cómo le hacemos para que todo esto en realidad funcione para la gente? Yo te diría, mira, hay algo que no se ha hablado o no se habla ahorita mucho por los candidatos y es también la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que va a ir muy de la mano Vaya. de cumplir con ese objetivo, porque no solamente es la renovación del Poder Judicial, esto es una oportunidad. Yo te voy a decir porque es una oportunidad, porque hasta la quinta, sexta, séptima épocas, pues ya era jurisprudencia muy antigua, muy poco desarrollada, la octava también.
Entra la novena época y empieza a haber un mejor desarrollo. Entra la décima, la decimoprimera, ya con la reforma constitucional de 2011. Ya tenemos tesis un poquito más avanzadas. Sin embargo, muchas de ellas se fueron construyendo en base a jurisprudencia anterior, en base a a una corte que teníamos, que ya venía de alguna forma desarrollando sus criterios y venía, digamos, construyendo sobre criterios anteriores. De tal suerte que hoy veías una corte que te decía, oye, es que yo en el año 2006 fallé de esta manera. Oye, eso ya no es compatible con la nueva forma de ver los derechos humanos, ya no es compatible con la reforma constitucional de 2011, ya no es compatible con el control difuso de la constitucionalidad, con el escrutinio estricto, ¿no? Entonces, hoy es una buena oportunidad que una nueva corte pueda eventualmente decir, no borrón ni cuenta nueva, no se trata de destruir absolutamente ni de desconocer nada, pero sí de hacer uso de las nuevas reflexiones, ¿no? Una nueva reflexión de esta jurisprudencia me lleva a apartarme en ese sentido, a hacerla más efectiva. Y en ese sentido tenemos que atender mucho a evitar ya las puertas giratorias del amparo. Ya nada de estar por cualquier tontería, por cualquier cuestión que ni al caso venía o era una cuestión de mero formalismo de forma, decir regresa a lo que lo vuelvan a estudiar, regresa a lo que vuelvan a liquidar, regresa a lo a que ejecuten. A ver, somos Que es el algo que, por cierto, el Código Nacional trata de evitar. El decir, trata de bueno, evitar. ya toma plena jurisdicción y resuelve. No te Claro, la pases mandándolo de regreso. claro, y con el mayor beneficio a las personas, con más oralidad, poder Que, por escuchar. cierto, eso sí es algo que es objetivo para que José Artemio, cuando estuviese ahí, dijera, a ver, no, 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 aquí se ve que este Tribunal Superior lo único que hace es de mandar de regreso en lugar de tomar el toro por los cuernos, ¿no? Claro. Sí, 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 va a ser todo un reto, un desafío. Y yo creo que en la medida en que logremos, a partir de la nueva corte, poder de revisar todos esos criterios, poder hacer nuevos criterios que tiendan más a la ejecución, al poco retardo de los asuntos, y todos los jueces que vienen ahora a sustituir a los anteriores o ser los mismos ratificados mediante otro sistema, puedan aplicar la oralidad correctamente del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que además es federal, es nacional y se aplica prácticamente a todo, junto con con los códigos penales que también ya son prácticamente orales. Decir, vamos a tener una nueva justicia y vamos a poder llevar la justicia cotidiana a la gente. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Ah, muchas gracias. Y de aquí, bueno, desgraciadamente estamos llegando al límite de tiempo, siempre es mortal el reloj, pero quisiera preguntarles a ambos, ¿qué tal se sentirían que nosotros, el mundo jurídico, los abogados practicantes, eh, atendiendo a que todo el mundo sabemos que ha habido críticas a esta reforma judicial, pues dijéramos, con mayor razón vamos a ser más críticos, más vigilantes. Y entonces, en cualquier caso que viéramos un error o algo que consideráramos que fuera un error, lo levantáramos en la prensa, ¿no? Entonces dijéramos, el señor magistrado José Artemio realmente no hizo su labor porque vio que la ministra Juanita López anda en un Mercedes-Benz y nadie le dice nada. Y lo ponemos, ya saben, en pancartas. José Artemio no está haciendo su chamba. Y por otro lado, en una pancarta decimos, el ministro Odriozola recibió un asunto en el que era un violador y a todas luces lo dejó salir, eso no se vale. Cuando en el fondo el Ministerio Público o el fiscal no hizo su chamba, ¿no? Pero claro que están los faroles y los pancartas diciendo el licenciado, el maestro Odriozola no hace su trabajo porque deja a los criminales en la cárcel, punto. Y bueno, ya saben que siempre va a haber un abogado que va a decir que para defender a su cliente o para los intereses va a decir, bueno, que el mundo es cuadrado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo van a resistir esa presión, dado que obviamente fueron elegidos por ese populus que levanta la mano? Si queremos empezar contigo, José Artemio, por favor. Muchas gracias. A ver, yo creo que hay varios puntos y tenemos que separarlos en su justa dimensión. Yo creo, en principio, que las personas juzgadoras hoy por hoy van a estar sujetas al escrutinio judicial, al escrutinio de las personas justiciables y, por supuesto, al escrutinio público. Eh,
Yo creo que llevarlos hacia los foros, por ejemplo, mediáticos de prensa, están en todo su derecho, pero yo creo que tenemos que cambiar y modificar esa cultura de la legalidad. No se trata de llevarlos a los foros noticiosos, por supuesto que lo pueden hacer, pero hay que llevarlos y encauzarlos hacia los foros de denuncia. Creo que ese es nuestro sistema jurídico. Tenemos que fomentar esa cultura de la legalidad para que ante el primer noticia de algo indebido se denuncie. Y también el Tribunal de Disciplina tiene que estar atento, por supuesto. Pero ojo, los asuntos no se litigan en la prensa. Yo creo que eso tenemos que tener muy claro. Los asuntos jurídicos se litigan en los pasillos de los tribunales y de los juzgados, de la Suprema Corte, en fin, no en la prensa, porque no se trata de eso. El otro día yo escuchaba una plática, y era de chismoso en realidad, de unos abogados en un restaurante, ni siquiera tenía nada que ver, y decía, es que sabes qué, ese juez es muy duro, métele queja, promuévele queja y con eso te lo quitas del asunto. Oye, no se trata de eso. Creo que tenemos que fomentar la cultura de la legalidad, pero no, pero a través de los canales jurídicos que se encuentran. Entonces, para eso va a estar el Tribunal de Disciplina Judicial. Por supuesto, si lo quieren denunciar en medios, adelante. Están en toda su libertad de hacerlo, pero también explicarles a las personas por dónde es lo adecuado. Ahora, el hecho de que una persona juzgadora resuelva o no resuelva conforme a los intereses de alguna de las partes, no necesariamente quiere decir que eso es corrupción o que eso es fallar de una manera inadecuada. Precisamente esa es la finalidad del Tribunal de Disciplina o una de ellas, garantizar la independencia judicial y garantizar que lo que resuelva, siempre y cuando sea sobre la base de un criterio y sobre la base apegado a los derechos humanos, a la justicia, pues tendrá ese respaldo para que resuelvan en justa libertad. Yo, yo, yo lo veo así y creo que el modificar ahora la concepción del sistema de justicia, pues habrá quien venga estrictamente de carrera o no venga de carrera. Creo que todos venimos formados en el mismo sistema jurídico. Todos crecimos en este sistema jurídico y desde diferentes perspectivas sabemos en dónde le duele y en dónde tenemos que crecer. Y creo y estoy convencido de que vamos juntos a construir un nuevo sistema de justicia desde las diferentes opiniones. De eso se trata. Muchas gracias, José Artemio. Carlos, ¿qué opinas de verte denunciado en un espectacular en periférico que diga el ministro Odriozola deja libres a los criminales, tal cual? Bueno, mira, yo creo que está dado el andamiaje jurídico para que haya menos corrupción. Teníamos un sistema jurídico, un sistema judicial que era muy corrupto. Teníamos un Consejo de la Judicatura Federal que sabía muy bien presionar a los jueces, sabía muy bien coartar su independencia judicial. Los cambiaban de adscripción, les metían bastantes presiones. Vamos, había muchas cuestiones que eran muy cuestionables en el anterior sistema del Poder Judicial. Me consta, durante 30 años lo viví, lo sufrí y también lo supe de alguna manera, digamos, vacunar. Y esa vacuna era la opinión pública. La opinión pública es una excelente vacuna. El corrupto, cuando se ve descubierto, usualmente desiste de su ánimo corrupto. Usualmente ya requiere ser realmente un corruptazo de Cínico. suelas y cínico con una piel muy gruesa para persistir cuando se ve descubierto. Y en ese sentido yo no veo reprochable el hecho de que la opinión pública, de que las barras de abogados, de que la gente en general esté atenta a las resoluciones. Claro, habrá cuestiones que no sean populares, pero que sean legales o constitucionales. Lo que tú decías, oye, a lo mejor dejar suelta a una persona que en principio la gente consideraba, a veces hasta por una información falsa, culpable. Bueno, pues a ver, para eso estamos los jueces, justamente para resolver conforme a derecho, conforme a las pruebas, conforme a los derechos humanos. No se puede satanizar
ni hacer maniqueo todo, de decir blanco, negro, bueno, malo, no. Se tiene que analizar, se tiene que resolver conforme a derecho y la opinión pública debe estar atenta. Por ejemplo, en este momento de esta elección judicial, yo veo las barras de abogados dormidas. Eran las primeras que debieran de estar encima de los jueces, encima de los perfiles, diciendo este sí, este no, como sucede, por ejemplo, en la designación de jueces, ahí sí, vámonos a la de Estados Unidos, donde las barras de abogados tienen un sistema muy robusto de revisión de cuáles son los perfiles, y aún así, pues hay injusticias. Actualmente en uno de los estados en Estados Unidos, no me acuerdo si es Wisconsin, cuál se está de alguna manera eligiendo la Corte Suprema de ese estado, y están hablando de que hay también 9 jueces, 4 demócratas y 4 republicanos. Y Elon Musk le acaba de meter a la campaña del republicano $10 millones nada más para empezar, ¿no? Entonces, bueno, en todos lados se cuecen habas, la opinión pública tiene que estar muy atenta de todo, y esa va a ser la base justamente del éxito de esta reforma judicial. Mira qué interesante. Y bueno, creo que parte de lo que hemos venido platicando responde a lo que nos pregunta Lupita Pineda. ¿Se puede castigar a un juez por no apegarse a derecho? Y quiero entender la pregunta que es, ¿hasta dónde es obviamente si es algo ilegal, lo que hizo el juez se le debe de castigar, pero ¿qué pasa si es una consideración en que no se apegó a la letra de la ley? Y lo castiga, ¿no? Y tiene sus consideraciones, ¿se le va a poder castigar o el juez con tal de salvar su pellejo va a decir, no, 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 pues mira, la ley lo dice con la pena, pero es que es injusto, está mal, tal, pues con la pena, pero va en juego mi chamba, entonces, pues lo que diga la ley. ¿Cómo ven? ¿Se puede castigar? ¿Cómo ves, Carlos? ¿Lo castigas? Evidentemente no puedes estar analizando todo a la letra de la ley. Esto, la legalidad va mucho más allá de esto, ¿no? Entonces, no creo yo que sea el espíritu del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial estar castigando jueces por sus resoluciones de fondo. Yo creo que el espíritu de este nuevo tribunal es evitar la corrupción y evitar actos de corrupción evidentes, demostrables o incluso presuntivos cuando una cosa te lleva a la otra, ¿no? Porque sí los hay obviamente resoluciones que no se han operado con toda legalidad y que a todas luces uno se da cuenta y dice, oye, esto fue evidentemente un acto de corrupción, pero por los formalismos legales nos llevaron a que se pudiera dar y ya es La algo. famosa frase de que si no suena lógico, suena metálico, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones sí debe de verlas y es muy sano que los vea el Tribunal de Disciplina Judicial y que los analice. Y eso creo yo que si se hace con responsabilidad, como estoy seguro de que lo van a hacer los que sean elegidos, ¿no? Las personas elegidas por ese tribunal, entonces, si es así, vamos a tener una mejor justicia. ¿Cómo ves, José Artemio? ¿Sí se le puede castigar o no se le puede castigar al juez? Mira, totalmente de acuerdo. Claro que sí. Si hay un juez que actúa contra constancias, de forma irregular, pues por supuesto que va a ser castigado. Hay que graduar nada más cuál es el nivel de la consecuencia que le atañe en cada caso concreto. Yo creo que uno de los puntos del Tribunal de Disciplina es transitar de lo que antes teníamos como un derecho administrativo del enemigo, yo así lo he llamado, un derecho administrativo del enemigo en donde te castigaban antes sin ver qué pasaba, sin estudiar las cosas. Fíjense, en los procedimientos disciplinarios de este Consejo de la Judicatura, los testimonios de las personas que van a rendir declaración son en un sótano, con todas las violaciones a los derechos humanos, pues como que escondieran algo, oye, ni delincuencia organizada. Creo que esos procedimientos disciplinarios tienen que estar basados en transparencia, en los principios básicos de debido proceso, de presunción de inocencia, del derecho de defensa, de la posibilidad de alegar, de defenderte, en fin. Entonces, cuando exista y diferenciar muy bien el tema del error judicial con el tema de resolver contraconstancias o simplemente si hay o no un acto de corrupción. Creo que el Tribunal de Disciplina tiene que estar muy atento, por supuesto, en esos temas, pero sobre todo, si hay un error que puede haber en el ámbito de la judicatura,
te puedes equivocar, por supuesto, resuelves muchos asuntos, muchísimos asuntos. Puede haber que alguna vez un juez se haya equivocado, está bien. O sea, el problema es diferenciar la magnitud del error. No es lo mismo equivocarte en decir, ah, mira, es que dicté un acuerdo y me equivoqué en la fecha. Dicté un acuerdo y me equivoqué en el nombre del quejoso, en el nombre del imputado, en el nombre del actor o del demandado. O simplemente hay cosas que no te puedes equivocar, como es el tema de condenar o no condenar a alguien. Me parece que ahí ya es un tema de diferenciar cuál es el grado del error y por supuesto el Tribunal de Disciplina Judicial tiene que estar muy atento en verificar cuál es la conducta y qué alcances y consecuencias tiene. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy estimados Carlos y José Artemio, en esta plática de cafecito, ya saben, del Día del Totalmente. Niño, en la tarde, pues es para poder reflexionar, conocerlos, que ustedes se den a conocer con el público de Foro Jurídico. Estas entrevistas están siendo transmitidas y repetidas por Facebook y en todas las líneas de Foro Jurídico, en este caso bajo el programa de Simplemente Derecho y pues es su casa para que sigamos aprendiendo, pero también para que tengamos conciencia de lo que se va a enfrentar el ciudadano en los próximos meses. Y aquí, bueno, Lupita Pineda nos termina de comentar, es que a mi hijo se le sentenció solo por su criterio de la jueza y me gustaría un sistema de justicia penal más justo, que creo que es esta justicia cotidiana que el más evidente para la ciudadanía es el sistema penal, pero pues hay otros, ¿no? El administrativo, el laboral, el fiscal, pero bueno, se entiende la posición de Lupita, es la ciudadanía que les está hablando a ustedes. Para cerrar, me gustaría, por favor, dos, tres palabras de ustedes de cada uno y diciendo el número y el color de las boletas en las que van a aparecer, si son tan amables. Empezamos en orden alfabético. Carlos. Bueno, desde mi ponencia se va a hacer justicia para la gente, se van a resolver los problemas cotidianos, se van a establecer criterios en ese sentido. Y mi boleta es la morada y estoy con el número 57, Carlos Odriozola. Muchas gracias por el apoyo en su casa. Muchas gracias, querido amigo. José Artemio, por favor. Bueno, pues yo lo que busco, mi visión de la justicia transita principalmente sobre tres ejes. Uno es una revolución de la justicia, un segundo eje, una justicia digital y un tercer eje sobre cero tolerancia a la corrupción. Y bueno, yo el 1 de junio los invito a votar en la boleta azul turquesa como candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial con el número 38, el último de la lista. Muy bien, José Artemio. Les agradezco a ambos por parte de Foro Jurídico, en lo personal también disfruté mucho esta plática y pues muy buena suerte, sigamos avanzando y que todo este ejercicio, ojalá que quienes hemos emitido críticas nos equivoquemos y que quienes hemos aplaudido estemos en lo correcto. Muchas gracias, descansen. Gracias a todos amigos y estamos viéndonos en la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes dos, de corazón. Gracias. Gracias.